Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por este mundo de amor. Háblame de lo que has encontrado en tu caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Tarara. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué les pasó? ¿Qué les pareció más bien esta pequeña cortinilla de música para iniciar este martes 21 de febrero 2023, iniciando las jornadas y tomándome, pues sí, una segunda taza de café? ¿Por qué no? Ya me tomé pues una, pero se me antoja otra. ¿Ustedes gustan? Pues aquí nada más, pues hay que darle uso al termito y todo. Estamos despidiendo un poco pues yo siento que es afortunado porque fíjense que el frío nos activa, mientras que el calor nos apazguata, pero estar en un término medio y disfrutar estas temperaturas híbridas es lo que les dan más realce a la atmósfera de este lado del planeta. En fin, espero se la estén pasando ustedes muy bien y ahora comenzamos con este cantar. Les cuento cómo me ha ido, pues no a mí, a muchas mujeres, cómo nos ha ido. Pues es que yo no me quiero uniformar, pero en realidad las circunstancias a veces ameritan uniformarnos porque hemos compartido con personas y con anécdotas algunas veces, pero sin ventanear, ¿no? Porque les digo, yo no soy una mala periodista porque nomás me gusta resaltar los aspectos más que considero yo que son merecedores de compartir, porque hay otros que de plano dice una, no hombre, no manches, ¿cómo voy a compartir yo esto? Pues es de mal gusto. En el ámbito donde a mí me tocó existir, la buena educación, eso es lo que nos enseña. No es que seamos comerciales ni mucho menos, pero así demostramos la educación que tenemos ante los demás y pues en nuestro hablar y nuestra manera de comportamiento de alguna manera es una etiqueta social que tenemos en el protocolo. No importa si somos híbridos o somos clásicos o somos, yo digo que eso no pasa de moda, lo cortés y la etiqueta social, pues ante todo, ¿no? ¿Qué les puedo yo decir? No necesita a veces el glamour de la de hacer ¿cómo se dice? O compartir o con, no sé, es que es una manera también de intimidar a los demás, darles un argumento para que nos repelen y luego son alérgicos. Hay, bueno, una clasificación, hay gente que es alérgica a la lactosa, por ejemplo, y otra que no lo es. Entonces, siempre el gusto por la lactosa, obviamente de manera científica quiere decir que hay una reacción desfavorable al hecho de tener contacto o digerir, ¿no? A algunos no les gustan los quesos y se han vuelto así por sus hábitos que desarrollaron de alcoholismo y de todo eso, que hizo un shock, una especie de revoltura genética o algo así, y resultaron a la larga ser alérgicos a la lactosa, no sé. Pueden ser, esa es la explicación desde un punto de vista científico. Ahora, desde otro punto de vista del comportamiento, pues también se le podría dar otro tipo de interpretación, de manera muy así, ¿no? Imagínense como dice estos hombres, también a manera de broma, la parodia de la canción de la Durcal, esa legendaria canción que decía: los piropos de mi barrio son muy castizos, huelen como los nardos, tienen hechizo. Los piropos de mi barrio son cuando te dicen: guapa, cuánto te quiero, pero simulan eso de que están refiriéndose a los piropos porque los nardos huelen como los nardos, pues como olerán los nardos que no se bañan, ¿no? Por ejemplo, entonces son alérgicas a los que no se bañan y precisamente en esos días
tan críticos de la mujer, ¿no? Pues es que ahí sí. Y luego aquellos lugares de las Españas donde dicen que, pues pues sí, hay algunos lugares donde las mujeres sufren más, porque pues en esos periodos, en esos días, pues sí, la higiene personal, ¿no? El baño y todo eso. Entonces, como dicen, luego las pestañas están así, pero como se supone que era otra especie de interpretación a lo que daba esta otra artista también de la flor de la canela. Airosa caminaba la flor de la canela, escondía la brisa que la brisa llevaba. O sea, del puente a la alameda, aromas de mixtura que en el pecho llevaba. No sé qué, iba matizando la que no sé qué. ¿Se acuerdan de esas cancioncitas campiranas de Dolores Pradera y todo eso? Pues eran alusivas a esas mujeres regionales que a veces en esos lugares lejanos de la civilización no existían las comodidades y la mujer trabajadora, pues claro que olía al producto de su trabajo, de la exposición, del ajetreo, de estar cargando estas garrafas de barro que se ponían, de que cargaban pues líquidos así, el agua o todo eso, ¿no? Entonces ahí, desde ahí, dicen, por eso nuestra labor de mujeres empieza con pues sí, siempre tenemos que procurar el bienestar familiar y todo, y entonces es la consigna de ese contrato que casi era un contrato que se firmaba en épocas remotas también, se decía que era casi a perpetuidad estaba ya la certificación de que estábamos comprometidas al servicio de toda índole, como ama de llaves, como lo que se ofreciera de labor, ¿no? Dentro de las labores de la casa. Entonces, por eso las mujeres éramos la mano de obra muy codiciada o requerida por, digamos, esos otros miembros de la familia que a veces fueran hombres o fueran mujeres, siempre necesitaban de ese auxilio, ¿no? Entonces, por eso ese servicio era muy cotizado en el ámbito productivo de una microempresa ya folclórica, ¿no? Entonces, siempre por recomendaciones o todo, ya fueras o no de la familia, pues sí te tocaba como mujer satisfacer esas necesidades de atención a la fauna humana, ¿no? Entonces, por ahí vienen esos piropos del barrio, que si huele, que si no huele, que bla, bla, bla. Entonces sí hay que bañarnos durante esos días y todo, y pues sí es necesario el baño y el agua a un nivel templado. No se bañen con agua muy caliente porque eso también es malo. Pues puede causarles como quien dice, es todo lo contrario en los días de que tienen normalmente que pues hacer lo que le llaman la menstruación, ¿no? O sea, la menstruación, dicen que aumenta, y en cambio que si se bañan con agua fría, y dicen, no, 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 porque se bañen con agua fría les hace bien. Mejor pónganse a hacer ejercicio, les digo que no hay como el ejercicio, la gimnasia aeróbica moderada, un bailecito, para eso sirve, para mejorar. Entonces el baile está presente en las mujeres desde tiempo inmemorial como un medicamento sin que ellas lo supieran, y luego ya en los tiempos modernos se comprobó que las personas que se dedicaban al baile pues tenían menos propensión a las molestias de dolor, y era el analgésico antiinflamatorio más eficaz que el de una mujer que llevara vida sedentaria sin esos que algunos llamaban placeres o lujos, que era el baile. Entonces no comprendían, porque no era la ignorancia de no conocer esos aspectos de la mujer, ¿no? Entonces a eso se debía, no porque fuéramos liberales o libertinas, sino que nuestro cuerpo nos lo pide, y es una cuestión hormonal natural de la mujer, y esa es la diferencia muy, muy envidiable a veces, porque dan la imagen de que podemos ser muy comodinas, o no, no es cierto, no es cierto. Nos falta a veces fuerza, pero la inteligencia, cuando hay un núcleo o predomina el número de mujeres en una familia y se ven necesitadas de hacer algunas actividades
actividades que eran más apropiadas para la condición masculina y todo, pues entonces la unión hacía la fuerza en las mujeres. Entonces eso no lo aprendimos y por eso nos separaron, porque algunas veces los hombres cuando ya vieron que ellas eran, podían ser competitivas, pues dicen, divide y vencerás, ¿no? Entonces nos dividieron y por eso pues a veces las mujeres ya no somos tan solidarias con la misma fauna femenina. Tenemos que serlo para que exista también el éxito y le demos votos a la mujer para que pueda ella evolucionar, pero que no rebase el equilibrio sin tampoco desmerecer el mérito del género masculino. Yo digo, esa es mi opinión, ¿no? Entonces esta canción que sirve la parodia, acuérdense de esta, dicen, son muy castizos, huelen como los nardos, tienen hechizos, ay Dios, los piropos de mi barrio son cuando te dicen, guapa, cuánto te quiero, con unas de tus pestañas, hija de mi alma, he de ahorcar, de amarte yo. El amor es sacrificio, entonces casi que te están diciendo, te odio y te quiero porque te necesito para esto, pero si no me sirves ni para esto ni para lo otro, vete, vete de mí. Y pues sí, tenemos nuestras altas y nuestras bajas. A veces podemos funcionar de maravilla, pero otras veces que ni nos hablen de trabajo porque sí, estamos agotadas. Entonces hay que acudir con el endocrinólogo que nos den un buen plan vitamínico, una vida más saludable, entonces podemos rendir mejor. En la medida que nos tratan, somos como los carritos que necesitamos el ajuste mecánico, acuérdense, la gasolina, que no nos desvielen, que nos haga, todo eso contribuye a nuestro bienestar. Entonces por eso somos absorbentes de las proteínas, necesitamos ese equilibrio y eso es lo que nos da la salud. Entonces esa era mi inquietud. Entonces el popurrí de canciones, siempre nos toca cantar esa canción a las mujeres de claro que sé perder. Esa canción le hizo un hombre, Franco De Vita, la cantaba esta fea más bella Betty, ¿no? El mundo no cambiará, pero es sabia, es una canción sabia. También los escritores de cantantes de aquí de Latinoamérica son muy medio sabios en experiencias y todo. Entonces nos dan la pauta para conocer un poco el género, un poco del perfil del género masculino que es necesario, porque sí es necesario que así como ellos nos conocen, también nosotros los conozcamos antes de hacer una selección, con qué podemos hacer o no podemos hacer. Bueno, pues eso ya queda libre albedrío, dependiendo lo que se busque o que se quiera para ese contrato de vivir en pareja, ¿no? Yo pienso, pero sí tenemos que estar conscientes que nada es eterno, que tenemos que ser, no cargar todo el trabajo o demandar todo, porque pues eso sí acaba cansando. Entonces, luego cuando trabajar en una corporación, es más fácil que las mujeres crean en las mujeres que los hombres, porque dicen, ay, esa delicadita que vas a ver, pero si esa delicadita, porque sí, era más cuando no existían todos esos adelantos de la grabación y todo, que los jefes podían dictarle a una grabadora y esa grabadora se podía reproducir un sinnúmero de veces y podía transcribir esas órdenes. La secretaria le dejaban, los que tenían ese acceso a esos aparentes adelantos de la ciencia en esos momentos, pero cuando no, la taquigrafía era pues, el non plus ultra, lo que se dice lo más demandante en el mundo corporativo. Entonces las secretarias tenían que desarrollar una pues facilidad para la rapidez, de manera, éramos casi secretarias parlamentarias, en la velocidad que te hablaban tenías que tomar el dictado y ahí estabas, ¿no? Que bla, 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 pero unas taquigrafías así las teníamos que transcribir luego a máquina y entonces, pues sí, decían, muchos dudaban de la capacidad, había mujeres que no eran capaces de tener toda esa paciencia, que a la mujer le demandan muchos, y se saltaban, dicen, ah, ni la vamos a ocupar o no sé qué,
pero sí eran apreciados esos trabajos y a mí me consta porque esos trabajos evitaban mucho el desgaste que se hacía de la repetición de lo que se quería, porque eso de estar repitiendo y le dije que esto iba así, no, 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 yo no le dije esto, vuélvamelo a cambiar, yo le dije esto y el otro, usted redácteme, no me gustó la manera en como usted redactó, quiero con mis propias palabras que sea esta. Entonces, por eso te dictaban y tú al pie de la letra tenías que transcribir la traducción, ¿no? De esa mecanografía, esa taquigrafía a la mecanografía. Entonces era, nada más era como una especie de impresora el oficio de la secretaria taquimecanógrafa, que fue desplazado después por las computadoras, que ya al ritmo que escribías podías hacer borradores y ya les gustó más y luego ya no querían perder el tiempo en escribir, pues se le pasaron allá a la secretaria que ella se ocupe, pero sí te seguían, prácticamente ya había formatos o más o menos, pues los formatos ya tenían la transcripción de lo que ya estaban predeterminados para qué se iban a usar, entonces ya nada más era ponerle 2 que 3 daditos y ya lo imprimes y se va, ¿no? Ya eran formatos que se usaban de siempre porque era nada más estar renovando la solicitud de petición de esto, de aquello y bla, 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 o la aclaración de algunas cosas. Entonces esa manera moderna ya de negociaciones corporativas transformó el oficio de lo que era la secretaria taquimecanógrafa, pero se devaluó un poco este tipo de servicio, pero antes era muy codiciado, entonces, sobre todo en esas épocas de posguerra que no existían, que si el conocimiento era pues lo que más era servir, y a eso se debía que a unos trabajadores tenían merecedor el premio de que su trabajo fuera más valorado que el que no sabía este arte. Otro reemplazo de esta habilidad de la taquigrafía era la buena memoria, porque había gente que no necesitaba tenía una agilidad mental así para reproducir casi de manera literal la petición de las personas y recordaba una habilidad y había otras que no. Entonces las que no teníamos mucho esa habilidad, como una servidora, pues nos enriquecimos a base de ese conocimiento y gracias a él pudimos abrirnos paso en una vida complicada donde tuvimos que pasar por no sé cuántas aduanas de pues de información o de, ¿cómo se dice?, de investigación para ver si yo era o no era apta para determinar, pero eso era una manera de, digamos, estaba justificado por el puesto que requería de esos servicios. Entonces, sí, a veces fallé, otras por una palabra que cambiara, órale, ibas para afuera, ya no eras o sea, eran unos exámenes donde dictaban y teníamos que saber el uso de los sinónimos, de los homónimos, de todo, no cambiar la palabra. A veces sí pasaba como cachirulito y sí nos valían y otras no, otras nos iba para atrás, trabajábamos doble, eso había que aclarar. Y bueno, pues entonces quiere decir que no fui tan mala, puesto que sí pasé algunos exámenes y esa pues es una gloria que ya pasó, ya no la puedo a lo mejor repetir en la actualidad, no sé, tendría que verlo, pero ya me cuesta más, digamos, con la artritis y todo, con el paso del tiempo. Obviamente que la mano se vuelve medio complicada de manejar a la velocidad que quiera yo, ¿no? Entonces, luego me he puesto a practicar, oigo las canciones y ya estoy. Y esa es también una manera de estarme entreteniendo, pero también de recuperar como terapia para mí. Entonces las paso al costo. Si quieren ustedes, nada más pónganse ustedes a prueba, no para pasar algún examen, en fin, pero sino para ver qué tan estables han sido en sus digamos, en todo lo que tiene en su arsenal, su archivo de reconocimientos, ya no se usa tal vez, pero a veces sí, porque luego estamos en tantas cosas que nada más transcribíamos sí cierto, era esto o lo otro y nos acordábamos bien y dábamos la información que debería ser sin alterar pues siquiera cantidades, números
o lo que sea que poníamos, a veces, pues sí, son errores que no nos acordamos. Creo que él estaba en treinta y tantos o algo así, decimos. Y la cantidad exacta eran 35, 36, ¿no? Ok. Entonces, pues sí, por eso les digo que había habilidades y oficios en el arte de escribir, pero pues sí, también esa vida sedentaria de la mujer, pues sí, hacía falta un poco de ejercicio y pues no, muchas veces por eso también aumentaba, entonces llego a la conclusión que hasta cierto punto sí era una actividad que podía desempeñar la mujer, pero en sus principios no era muy, digamos que para ocupar ese puesto de secretario, una vez me lo dio a conocer uno de esos ingenieros que casualmente yo estaba como recepcionista y me dijo, no, si era más completo, porque con eso de que ustedes, porque se les rompe la uña, que falto, que esto, que el otro, pero pues lo que pasa es que manejaba a la mujer el enmascaramiento, se las ingeniaba para faltar a sus deberes cuando les tocaba esos días. Entonces, el secretario decían que era más, pues más estable, más, digamos, más confiable en actividades que necesitaban de una transcripción rápida, aguda, ágil para esos días de negociación que tenían que poner confirmaciones, cantidades de llenar formatos, facturas, todo eso. Y por eso mismo, ese oficio era más envidiable en la característica del género masculino que podía hacerlo sin esas, pues, interrupciones que nos daban a nosotras, y todo. Entonces esto me llevó a mí a una lección de vida, de reconocimiento. Entonces yo me acepté como mujer y con mis fallas y con mis defectos y yo me conocía, yo sabía en qué días podía y en qué días no, pero si me tenía que tocar en días en que estaba así, pues sí, a lo mejor no me daba, yo creía que no me daba cuenta, pero si los demás, si olías tú hacía, pues por eso usaban mucho los perfumitos y todo eso. Entonces por eso la higiene personal, pues sí tenía yo que, me exigía, me bañaba y tenía que hacer, por eso me metía a los aeróbics también, ¿no? Entonces yo les paso este tipo a las mujeres, mujercitas jóvenes que sufren, que todo eso, era mucho mejor que tomarse o hacerse adicta a las pastillitas, al antiinflamatorio. Sí, es bueno el antiinflamatorio para algunas emergencias como podría ser un eventual dolor de muelas, que no nos hemos descuidado un poco la higiene o algo así, pero no para abusar demasiado de que todos los periodos tengo que usar los antiinflamatorios. Entonces hay que entender la calidad de los... Ahora vengo un poquito en calidad de doctoras porque aprovecho esta coyuntura que me hicieron ver algunos videos que me dieron. Gracias por compartir esas polémicas interesantes entre los periodistas de que se debe aprobar o no lo que es que sean así como los días de COVID, que sean incapacidades para trabajo para la mujer cuando está en su periodo traumático, que tenga esas molestias, ¿no? Entonces yo pienso que sí son evitables porque también había algunos trabajos o corporaciones donde cuando uno se reportaba como enfermo mandaban al doctor de la compañía para que pues extendiera la incapacidad. Entonces pues y es muy fácil detectar cuando la mujer está así porque tiene una calentura a veces ocasional o una inflamación, un malestar así como ya en términos, ya si vamos a ver, entonces dicen, bueno, pues es que está muy calenturienta. Pues lo que pasa es que por eso hay que templar la temperatura del cuerpo y lo que nos permite hacerlo es con la medicina del trabajo, que son caminadas o son extensiones de una actividad. Entonces, si es una persona que está acostumbrada a la vida, digamos, normal de actividades, que no es una vida totalmente sedentaria, pero luego los requerimientos de trabajo eran de jornadas mayores a las de 4 horas, ya pasando las 4 horas, las 5, las 6, entonces sí las cosas sí empezaban a ponerse un poco
más complicadas porque pues, ya llegábamos exhaustas, cansadísimas. Entonces un complemento vitamínico, una buena dieta, un buen ejercicio de fin de semana, pero no nomás de fin de semana, sino tratar de poner unos horarios más razonables para ese tipo de trabajos sería lo ideal, lo que hubiera sido ideal, pero a veces las necesidades de la industrialización hizo que la calidad de vida de las mujeres que trabajaban pues fuera pues nula casi puede ser en algunos aspectos y por eso esas aduanas de lo que es cuando pues sí los empresarios eran muy pues no es que fueran dudando de la capacidad de la mujer, sino que estaba probadísimo que se complicaba la calidad del trabajo a algunas ocasiones o pues de algunas formas les daba pena cargarles el trabajo a veces porque pues es un acto así como de decir y luego tener una jefa que sea jefa de trabajo a veces para la mujer también era bueno, yo tuve jefes hombres y jefes mujeres. Y yo la diferencia, si hago el paralelismo así, les puedo decir que a veces la mujer en su afán de ser competitiva con el hombre, a veces se exagera y extralimita y sobrecarga el trabajo a su asistente, a veces, porque confía pues nos ponen el ejemplo de la fea más bella o la que, o Betty la fea, también ahí se nota, pues se puede ver claramente ilustrado cómo son esos trabajos que demandan demasiado compromiso, los trabajos administrativos, sobre todo porque son los que más padecen en todas las empresas, los estreses más digamos, se carga, es el lugar donde más estrés porque hay que generar los insumos, la materia prima, y de dónde sale eso, del generar ingresos que sean a favor de la compañía. Entonces, son trabajos que sí requieren una. Entonces, porque esos interfieren como un obstáculo a veces para la crianza, o porque dicen cuando los hijos no vienen porque están muy estresados, porque están ocupando toda su energía en todo eso, y acuérdense también de lo que les demandan a los que forman equipos deportivos, que en ese tiempo o se dedican a jugar a toda su fuerza al juego, o que no tengan algunas partes dicen no, es que ese tipo de actividad es inhumana porque ya todos tienen que tener un equilibrio entre el deporte, su actividad biológica necesaria como es las actividades, los trámites sexuales, como diciendo, ¿no? Esos necesarios y algunas veces pues sí requieren también hasta parecería un poco digamos así muy por buenas costumbres y porque es de mal gusto hablar de estos temas, pues a veces se erradicaron de la vida, o sea, fueron nulos o inexistentes en algunas partes, pero si van a hablar de lo que es la discapacidad femenina, también es necesario que hablen de manera global cómo influyen tanto una como otra discapacidad bajo ciertas circunstancias y cómo debe de actuar. Entonces sería incluirlas entre la medicina, no es de la salud, es del deporte, es de la vida misma. Entonces se le ha llamado medicina del deporte cuando el deporte tiene que aprender a decir si eres apto, pero pues por eso están bien bien los que acondicionan a las personas para esa actividad física saben el rendimiento de cuál, por ejemplo, un entrenador de un equipo de voleibol o de fútbol o de básquet sabe el rendimiento físico de cada uno de los integrantes del equipo que está entrenando, entonces sabe cuánto tiempo tiene que jugar o todo eso y cómo deben de ser los cuidados. Hay también dietas especiales, hay nutriólogos, hay pues porque de eso depende de la estabilidad de la salud que puedan tener mejor rendimiento los deportistas. Entonces yo no sé si hasta qué punto, pero debe de existir
existir y solo existía a nivel profesional, pero si en la vida de cualquier club deportivo existiera, pues yo creo que eso sería ideal, porque no nomás se remite nada más a examinar si tiene pie de atleta o no. Los verdaderos médicos tienen que ser endocrinólogos, vigilar el ritmo cardíaco, la presión arterial, todo lo que influye en la estabilidad de salud de las personas, ¿no creen? Entonces les digo, bueno, viene un poco de doctor, un poco de crítica, pero bueno, es una platiquita sana, saludable, que espero que les sirva un poquito como si se van a dedicar a alguna actividad así, pues no estaría por demás que hicieran una concientización o un examen de sus estados normales de salud y que hagan las paces con sus médicos de cabecera o pues asesores de la salud que tengan a su alcance, si son globales así en la región donde habiten y todo, o en las actividades que practiquen. Y bueno, pues ya corto aquí porque tengo que dedicarme ya a un servicio social de asesoría un poquito artística y médica, pero en fin, me voy y a hacer mis quehaceres y los dejo con este video. Espero lo disfruten y nos vemos luego en otro rato más.